Verano de 1942. En una oficina de Berlín, un empleado del Ministerio de Finanzas del Reich abre una carpeta y examina columnas de números con la misma frialdad con la que analiza el balance de una fábrica de tornillos. Los datos están meticulosamente organizados: toneladas de oro dental extraído de los muertos, metros cúbicos de cabello de mujer enviados a la industria textil alemana, kilogramos de ropa separados para su redistribución, valores en marcos alemanes extraídos del equipaje confiscado. Para aquel empleado era solo contabilidad. Para el mundo fue uno de los mayores crímenes de la historia. Los campos de trabajos forzados nazis no eran meros lugares de castigo y muerte, eran empresas económicas, máquinas calibradas para extraer el máximo valor de los seres humanos antes de descartarlos. Esta dimensión financiera del Holocausto a menudo se olvida, eclipsada por la brutalidad de las víctimas. Pero comprenderla es fundamental para comprender cómo funcionó el nazismo, cómo perduró tanto tiempo y cómo se basó en la complicidad de tantas personas. El sistema comenzó incluso antes de la guerra. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, una de las primeras medidas del régimen fue excluir a los judíos de la vida económica alemana. Se boicotearon los comercios, se prohibió a los profesionales ejercer sus profesiones, se confiscaron propiedades por sumas irrisorias en un proceso que los propios nazis llamaron arianización, la transferencia forzosa de propiedades judías a manos alemanas. Se estima que solo en esta fase, entre 1933 y 1939, miles de millones de marcos fueron transferidos de familias judías al Estado nazi y a empresarios alemanes. Se trataba de un robo legalizado, ejecutado con sellos oficiales y firmas de jueces. Con el inicio de la guerra en 1939 y la ocupación de países como Polonia, Francia, Países Bajos y Bélgica, la magnitud de este saqueo se disparó. Los nazis no solo ocuparon territorios, sino que saquearon economías enteras. Se confiscó el oro de los bancos centrales. Se retiraron obras de arte de museos y colecciones privadas. Las fábricas se adaptaron a la producción alemana, y millones de personas fueron convertidas en mano de obra esclava. El campo de concentración de Mauthausen en Austria es un cruel ejemplo de esta lógica. Construido en 1938, poco después de la anexión de Austria por Alemania, se ubicó deliberadamente cerca de una cantera de granito. El granito de Mauthausen era apreciado para las obras arquitectónicas monumentales que el régimen planeaba construir en las principales ciudades alemanas. Los prisioneros, inicialmente austriacos, luego polacos, españoles republicanos y soviéticos, eran obligados a subir y bajar escaleras excavadas en la roca, cargando enormes piedras sobre sus hombros. La llamada escalera de la muerte tenía 186 escalones. Quienes caían, morían. Quienes no podían seguir el ritmo eran empujados por los guardias. En un solo campo, la cantera generaba beneficios para el Reich mientras exterminaba a decenas de miles de personas. Pero Mauthausen era solo un nodo de una vasta red. El sistema de campos nazi, administrado por las SS bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, creció hasta incluir más de 1000 campos repartidos por la Europa ocupada. Campos de concentración, campos de trabajo, subcampos industriales, campos de tránsito. Cada uno con su función específica dentro de la maquinaria de explotación. Y toda esta red generaba dinero para las SS, para el Estado nazi, para empresas alemanas privadas que contrataban mano de obra esclava por sumas irrisorias. La lógica era simple y brutal. Un prisionero sano producía trabajo. Un prisionero enfermo o muerto no producía nada. Pero un prisionero muerto seguía proporcionando oro dental, cabello, ropa y pertenencias. El sistema estaba diseñado para extraer valor en cada etapa, desde el momento en que una persona ingresaba al campo hasta después de su muerte. Hermann Langbein, un austriaco que sobrevivió a Auschwitz y luego se convirtió en uno de los documentalistas más importantes sobre el Holocausto, describió esta lógica con una frase escalofriante. Para los nazis, éramos materia prima, como el carbón.
Lo quemas hasta que se acaba y luego buscas más. Lo que hace esta historia aún más inquietante es que no era un secreto. Empresas alemanas como Krupp, IG Farben, Siemens, BMW y Volkswagen sabían exactamente de dónde provenía la mano de obra que utilizaban. Algunas tenían fábricas construidas dentro o junto a campos de concentración. Los ingenieros visitaban los campos, los directores firmaban contratos con las SS. El trabajo esclavo no era un exceso oculto, sino una política industrial. El contrato estándar entre las SS y una empresa privada establecía una tarifa diaria por trabajador esclavizado, generalmente entre 3 y 6 marcos alemanes, una fracción de lo que costaría un trabajador libre. Las SS se quedaban con el dinero. El prisionero no recibía nada. Y cuando el trabajador moría por agotamiento, enfermedad o maltrato, la empresa simplemente solicitaba un reemplazo. Era una forma de externalizar la muerte. Comprender esta dimensión económica no disminuye el horror moral del Holocausto. Al contrario, lo profundiza. Demuestra que el genocidio no fue un mero delirio ideológico, sino un sistema racional y rentable, sostenido por instituciones, corporaciones e individuos que se beneficiaron directamente de él. Y esta constatación nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cómo pudo una sociedad entera participar o permanecer en silencio ante algo así? En las siguientes secciones profundizaremos en esta maquinaria. Veremos cómo funcionaban los campos desde dentro, quiénes eran los prisioneros, quiénes eran los guardias, cómo se beneficiaban las empresas y qué sucedía con quienes ya no podían trabajar. Es una historia difícil, pero es una historia que debe conocerse. Si crees que historias como esta deben preservarse y contarse para que nunca se olviden, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu me gusta ayuda a que este contenido llegue a más personas. La memoria de las víctimas depende de nosotros para seguir viva. Existe una idea errónea común sobre los campos nazis. Mucha gente usa el término campo de concentración para describir todo tipo de instalaciones creadas por el régimen, pero el sistema era mucho más complejo y variado. Existían campos de concentración, campos de exterminio, campos de trabajos forzados, campos de tránsito y subcampos industriales. Y aunque todos eran lugares de sufrimiento y muerte, cada tipo cumplía una función diferente dentro del aparato nazi. Comprender esta diferencia es esencial para comprender cómo funcionaba el sistema. Los campos de concentración fueron los primeros en crearse, poco después de la llegada de Hitler al poder en 1933. Dachau en Baviera se inauguró en marzo de ese año, apenas unas semanas después del nombramiento de Hitler como canciller. En estos primeros campos, el objetivo declarado era reeducar a los enemigos políticos, comunistas, socialistas, sindicalistas, pastores opuestos al régimen y periodistas críticos. La violencia era sistemática, pero el objetivo inicial no era matar, sino quebrantar la resistencia e intimidar a la población. Con el paso de los años, y especialmente tras el inicio de la guerra en 1939, este sistema se transformó radicalmente. Los campos se multiplicaron, la población carcelaria se disparó y la violencia alcanzó niveles sin precedentes. Judíos, pueblos eslavos, romaníes, prisioneros de guerra soviéticos, homosexuales, personas con discapacidad. Todos fueron absorbidos por un sistema que se extendió como una red por toda la Europa ocupada. Los campos de trabajos forzados, en concreto, se crearon con un propósito económico claramente definido. Se integraron en la economía de guerra nazi. Los prisioneros construían carreteras, puentes y aeródromos, trabajaban en minas de carbón y sal, explotaban canteras y transportaban escombros, y cada vez más trabajaban en fábricas que producían armamento, componentes de aeronaves, uniformes militares y piezas para vehículos de guerra. El campo de Neuengamme, cerca de Hamburgo, es un ejemplo perfecto. Creado en 1938 como subcampo de Sachsenhausen, se convirtió en un campo independiente en 1940 y creció hasta incluir docenas de subcampos repartidos por el norte de Alemania.
Sus prisioneros trabajaban produciendo ladrillos para los monumentales planes de reconstrucción de Hamburgo, pero también en fábricas de municiones, astilleros y proyectos de infraestructura portuaria. Al final de la guerra, aproximadamente 42,000 personas habían muerto allí y en sus subcampos por agotamiento, desnutrición, enfermedades y ejecuciones directas. La vida en estos campos seguía una rutina calculada, diseñada para maximizar la producción y minimizar los costos. El día comenzaba antes del amanecer, generalmente a las 4 o 5 de la mañana, con el pase de lista. Todos los prisioneros debían formar fila mientras los guardias los contaban. El pase de lista podía durar horas, sin importar el frío, la lluvia o la nieve. Los que caían eran golpeados. Los que no podían levantarse eran arrastrados. Tras la apelación, los prisioneros marcharon al trabajo en columnas organizadas. Se calculó científicamente que la comida era insuficiente, no por negligencia, sino por una política deliberada. La llamada dieta de campo proporcionaba entre 1.300 y 1.700 calorías diarias a los prisioneros que realizaban trabajos físicos pesados, la cantidad que un adulto sano necesitaría en reposo absoluto. El resultado inevitable fue una desnutrición progresiva, un sistema inmunitario debilitado y una muerte lenta. Tadeusz Borowski, un escritor polaco que sobrevivió a Auschwitz y luego escribió sobre la experiencia en cuentos que se convirtieron en clásicos de la literatura del Holocausto, describió esta macabra aritmética. Calculaban todo: cuánto comías, cuánto producías, cuánto tardabas en morir. Éramos números en una ecuación. Los médicos de las SS incluso calcularon la esperanza de vida promedio de un prisionero en un puesto determinado. Para trabajos pesados en canteras o construcción, se estimaba entre 3 y 6 meses hasta la muerte por agotamiento. Para trabajos industriales en fábricas, un poco más, quizás de 6 a 12 meses. Cuando un prisionero llegaba al final de su utilidad, su destino dependía del campo y de la etapa de la guerra. En los primeros años, muchos eran simplemente ejecutados o trasladados a campos de exterminio. En los últimos meses de la guerra, con el sistema desbordado y la derrota acercándose, eran abandonados a la muerte por negligencia. Lo que hace que este sistema sea aún más revelador es la burocracia que lo sustentaba. Cada campo llevaba registros meticulosos, había formularios para cada paso: admisión, asignación de trabajo, enfermedades, castigos, traslados, fallecimientos. La SS contaba con un departamento entero dedicado a la gestión económica de los campos. La WHA, la Oficina Principal Económica y Administrativa de la SS. Esta oficina negociaba contratos con empresas, gestionaba pagos, controlaba los inventarios de bienes confiscados y elaboraba informes financieros periódicos para Himmler. Era una burocracia de terror, pero una burocracia de verdad, con jerarquías, ascensos, objetivos de producción y auditorías internas. Y esta normalidad burocrática es exactamente a lo que se refería la filósofa Hannah Arendt cuando acuñó la expresión banalidad del mal, mientras cubría el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961. El mal no siempre llegaba con rostros monstruosos. Llegaba con archivos, formularios y hojas de cálculo. La distinción entre los tipos de campos aún no se comprende bien. ¿Qué sabías sobre esta diferencia antes de ver este video? Cuéntanoslo en los comentarios. En 1941, un grupo de ingenieros de la empresa química IG Farben visitó el complejo de Auschwitz-Birkenau en la Polonia ocupada. No estaban allí como inspectores ni denunciantes. Estaban allí como inversores, en busca de una oportunidad de negocio. Lo que vieron los entusiasmó. Un campo con decenas de miles de prisioneros disponibles para trabajar, infraestructura en expansión y una ubicación estratégica cerca de ríos y vías férreas. Decidieron construir allí una de las mayores fábricas de caucho sintético y combustible de Alemania. La fábrica se llamaría Buna y sería construida y operada por prisioneros esclavizados. IG Farben era la empresa química más grande del mundo en aquel entonces. Un conglomerado que incluía marcas como Bayer,
BASF y Hoechst. Durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en uno de los pilares de la economía de guerra nazi y uno de los mayores empleadores de mano de obra esclava de la historia. Se estima que entre 30.000 y 35.000 prisioneros trabajaron en la construcción y operación de la fábrica de Buna, en Auschwitz. Al menos 25.000 murieron. Pero IG Farben no estaba sola. El trabajo esclavo en los campos nazis involucraba a un número asombroso de empresas alemanas y algunas internacionales. Krupp, el gigante siderúrgico que suministraba acero y armamento al ejército alemán, tenía fábricas operadas con prisioneros en varios lugares. Siemens, que aún existe como una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, utilizó mano de obra esclava en sus fábricas de componentes eléctricos en Ravensbrück y otros campos. BMW produjo motores de aviación con prisioneros. Volkswagen, fundada en 1937 por el propio régimen nazi, empleó a decenas de miles de trabajadores forzados en su fábrica principal en Wolfsburgo. El mecanismo siempre era similar. La empresa firmaba un contrato con las SS. Pagaba una tarifa diaria por prisionero, generalmente entre 4 y 6 marcos, para un trabajador no cualificado, y un poco más para alguien con habilidades técnicas específicas. Las SS se quedaban con el dinero. El prisionero no recibía nada. La empresa se encargaba de la alimentación y el alojamiento básicos dentro o cerca de la fábrica, pero rara vez se cumplían los estándares mínimos. El resultado era invariablemente la muerte lenta de los trabajadores por agotamiento, desnutrición y enfermedades. Primo Levi, el químico judío italiano que sobrevivió a Auschwitz y se convirtió en uno de los testigos literarios más importantes del Holocausto, trabajó en la fábrica IG Farben. En su libro Si esto es un hombre, describe con inquietante precisión la dinámica de esta explotación. Los empleados de la empresa circulaban por el campo como supervisores en una cadena de producción, indiferentes a las condiciones infrahumanas, interesados únicamente en las cifras de producción. Para ellos los prisioneros eran herramientas, piezas reemplazables de una máquina. Nos veían como vemos al ganado en una granja, escribió Levi, con la diferencia de que el ganado cuesta dinero y hay que alimentarlo. Nosotros no costamos nada, y podríamos ser reemplazados en cualquier momento. Las ganancias eran inmensas. Comparado con el costo de un trabajador libre, salario, prestaciones, derechos laborales, un prisionero esclavizado costaba una fracción. Y cuando fallecía, la empresa simplemente solicitaba un reemplazo al administrador del campo. Era un modelo de negocio alarmantemente eficiente. Tras la guerra, ¿qué ocurrió con estas empresas y sus ejecutivos? La respuesta es inquietante. En los juicios de Nuremberg, algunos ejecutivos de IG Farben fueron condenados a penas de prisión breves. Karl Krausch, presidente del Consejo de Administración, recibió 6 años. La mayoría cumplió menos de la mitad de su condena. Para la década de 1950, volvieron al mundo empresarial. La empresa se dividió en sus componentes, Bayer, BASF, Hoechst, que se convirtieron en multinacionales multimillonarias. Solo décadas después, en el siglo XXI, algunas de estas empresas finalmente presentaron disculpas formales y contribuyeron a los fondos de compensación para los supervivientes. Siemens tardó hasta 2001 en establecer un fondo de compensación. BMW creó un programa de investigación histórica sobre su pasado recién en la década de 2000. Volkswagen pagó indemnizaciones a los trabajadores forzados a partir de 1998, más de 50 años después de los hechos. IG Farben, o lo que quedaba de ella como entidad legal tras su disolución, no se cerró formalmente hasta 2012, cuando sus últimos liquidadores completaron el proceso de cierre. Durante décadas, la estructura legal de la empresa que se benefició del exterminio siguió existiendo legalmente. Esta relativa impunidad forma parte de una historia que rara vez se cuenta. El nazismo fue derrotado militarmente. Sus líderes políticos fueron juzgados en Nuremberg, pero la infraestructura económica que lo sustentaba, las empresas, los bancos, los gestores financieros, se reintegró en gran medida al capitalismo de posguerra.
La reconstrucción de Alemania Occidental en la década de 1950, el llamado milagro económico alemán, se construyó en parte sobre la misma base industrial que había producido armas, tanques y mano de obra esclava. Esto no significa que toda la Alemania de la posguerra fuera cómplice o ignorante. Muchos alemanes desconocían la magnitud de los crímenes. Otros sí lo sabían e intentaron resistir, a menudo pagando con la vida. Y la Alemania contemporánea ha realizado un esfuerzo genuino y notable por confrontar esta historia. Quizás el ejercicio más honesto de memoria colectiva que nación alguna haya intentado jamás. Pero la historia económica del nazismo aún merece mucha más atención de la que suele recibir. ¿Sabías que empresas como Siemens y Bayer se beneficiaron directamente del trabajo esclavo en el campo? ¿Qué opinas sobre cómo el mundo ha lidiado con este pasado? Comenta abajo. Al hablar del Holocausto, existe la tentación de perderse en las cifras. 6 millones de judíos asesinados. 11 millones de víctimas en total si incluimos a romaníes, eslavos, personas con discapacidad, prisioneros de guerra soviéticos, homosexuales y opositores políticos. Estas cifras son importantes, miden la magnitud del crimen, pero corren el riesgo de convertir a las personas en estadísticas, haciendo que el horror parezca demasiado abstracto para ser percibido realmente. Por eso es importante detenerse un momento y recordar que cada número representaba a una persona, con un nombre, una historia, una familia, planes para el futuro, un miedo a la oscuridad o a la soledad, una receta favorita, alguien a quien amaban y alguien que los amaba. Simon Wiesenthal tenía 34 años cuando fue arrestado por los nazis en 1941 en la ciudad de Lviv, entonces parte de la Polonia ocupada. Era arquitecto, tenía una esposa llamada Sila, hablaba 4 idiomas y le encantaba el ajedrez. Pasó por los campos de concentración de Janowska, Plaszow, Gross-Rosen, Buchenwald y Mauthausen. Sobrevivió gracias a una combinación de habilidades prácticas, suerte y una férrea tenacidad para mantenerse con vida. Tras la guerra, dedicó el resto de su vida a rastrear a criminales nazis fugitivos, contribuyendo a la captura de más de 1000 perpetradores. Cuando muera, dijo una vez, quiero poder decir que me negué a ser olvidado junto con mis víctimas. Viktor Frankl tenía 37 años cuando llegó a Auschwitz en septiembre de 1942. Era psiquiatra en Viena y acababa de terminar un manuscrito sobre su teoría psicológica cuando fue deportado. Perdió el manuscrito en el campo. Perdió a sus padres, a su hermano y a su esposa embarazada, pero sobrevivió a 4 campos, Auschwitz, Kaufering, Turkheim y Dachau, y posteriormente escribió El hombre en busca de sentido, uno de los libros más leídos del siglo XX, en el que describe cómo encontrar un propósito incluso en las peores condiciones humanas. Gertruda Grossmann tenía 12 años cuando sus padres fueron deportados del gueto de Varsovia a Treblinka, donde fueron asesinados en 1942. Ella y su hermano menor fueron escondidos por una familia cristiana polaca durante 2 años, viviendo en un granero y rara vez se les permitía salir. Después de la guerra, emigró a Israel, formó una familia y tuvo hijos y nietos. Nunca habló de lo que vivió durante décadas, un silencio común entre los sobrevivientes que intentaron proteger a sus hijos del peso de esa historia. Estos son solo 3 nombres entre millones, pero cada uno ilumina una dimensión diferente de la experiencia de quienes pasaron por los campos de concentración nazis. La mayoría de los prisioneros en los campos de trabajo provenían de grupos muy específicos, definidos por la ideología nazi como infrahumanos o enemigos del Reich. Los judíos eran el objetivo principal, pero los campos absorbieron oleadas de prisioneros a medida que avanzaba la guerra. Tras la invasión de la Unión Soviética en 1941, los prisioneros de guerra soviéticos se contaban por millones y eran tratados con especial brutalidad, considerados doblemente enemigos, como eslavos y como comunistas. Se estima que de los aproximadamente 5,7 millones de prisioneros de guerra soviéticos capturados por Alemania, más de 3,3 millones murieron en cautiverio,
una tasa de mortalidad cercana al 60%. Los romaníes, o gitanos como prefieren ser llamados, fueron otro grupo sistemáticamente perseguido. Al menos 500.000 fueron asesinados en un genocidio al que llaman porrajmos, que significa el devorador. Familias enteras fueron internadas en campos donde las condiciones eran especialmente devastadoras. Dentro de los campos, los prisioneros estaban organizados en rígidas jerarquías basadas en la categorización nazi. Llevaban triángulos de colores cosidos en la ropa que indicaban el motivo de su encarcelamiento. Amarillo para los judíos, rojo para los presos políticos, verde para los delincuentes comunes, rosa para los homosexuales, negro para los llamados asociales y marrón para los romaníes. Esta codificación servía para el control administrativo, pero también creaba divisiones entre los propios prisioneros, una estrategia consciente para obstaculizar la solidaridad y la resistencia. Algunos prisioneros con triángulos verdes, delincuentes comunes, fueron utilizados por los guardias de las SS como capos, supervisores de otros prisioneros. A menudo eran más brutales que los propios guardias alemanes, ya que su supervivencia dependía de demostrar eficiencia y tenacidad. El sistema creaba deliberadamente situaciones en las que los prisioneros se convertían en instrumentos de opresión para otros prisioneros, una de las formas más perversas de control social jamás inventadas. Pero incluso en este entorno diseñado para destruir la solidaridad, esta persistió. Los prisioneros compartían comida con los débiles, escondían a los enfermos para protegerlos de la selección, se enseñaban idiomas, contaban historias por la noche en los barracones abarrotados. Celebraban festividades religiosas en secreto. Estos pequeños y peligrosos actos de humanidad eran en sí mismos formas de resistencia, una negativa silenciosa a permitir que el sistema los redujera por completo a lo que los nazis querían que fueran. ¿Conocer los nombres y las historias detrás de los números te cambió la vida? ¿Cuál de estas historias te conmovió más? Deja un comentario abajo. Una de las preguntas más inquietantes sobre el Holocausto es también una de las más sencillas. ¿Quiénes eran los guardias? ¿Quiénes eran los hombres, y algunas mujeres, que operaban estos campos a diario, que vigilaban a los prisioneros, que cumplían las órdenes, que administraban los castigos, que seleccionaban a quién viviría y a quién moriría? La respuesta es inquietante. En la mayoría de los casos, eran personas completamente normales. En 1992, el historiador estadounidense Christopher Browning publicó un libro que revolucionó el campo de los estudios sobre el Holocausto. Titulado Hombres Ordinarios, analizaba la historia del 101. Batallón de Reserva de la Policía del Orden Alemana, una unidad que llevó a cabo el asesinato en masa de al menos 38.000 judíos polacos y deportó a otros 45.000 a campos de exterminio entre 1942 y 1943. Lo que Browning descubrió al examinar los interrogatorios de posguerra a los miembros del batallón fue que estos hombres no eran fanáticos nazis con carnet ni psicópatas con tendencias violentas. Eran policías de reserva de mediana edad, muchos de Hamburgo, con diversas profesiones civiles, comerciantes, artesanos y funcionarios. Cuando fueron enviados a Polonia y se les ordenó matar civiles por primera vez, su comandante, el mayor Wilhelm Trapp, incluso lloró al dar la orden, y sin embargo, la mayoría obedeció. Browning estimó que solo entre el 10 y el 20% de los miembros del batallón se negaron a participar en las ejecuciones, e incluso estos no sufrieron consecuencias graves. Nadie fue fusilado por negarse a disparar contra civiles. La participación fue, hasta cierto punto, voluntaria. ¿Por qué entonces participó la gran mayoría? Browning identificó un conjunto de factores psicológicos: la presión social, el miedo a parecer cobarde ante los colegas, la obediencia a la autoridad, la normalización gradual de la violencia y, crucialmente, lo que él llamó distanciamiento ideológico, la capacidad de ver a las víctimas como diferentes, inferiores y amenazantes. Años de propaganda nazi
habían sembrado profundamente la semilla de la deshumanización de los judíos. No eran vistos como iguales. En los campos de concentración y trabajo, la dinámica era similar, pero con niveles adicionales de complejidad. Los miembros de las SS que trabajaban en los campos se sometían a un proceso deliberado de endurecimiento. Se les animaba a considerar cualquier muestra de compasión como debilidad. Se utilizaban rituales de brutalidad, obligar a los nuevos guardias a participar en palizas o ejecuciones, para generar complicidad y romper las inhibiciones morales. Rudolf Höss, el primer comandante de Auschwitz, escribió en sus memorias mientras esperaba su ejecución después de la guerra sobre las dificultades que sintió al principio. Describió cómo tuvo que reprimir activamente el horror que sentía por lo que hacía. Con el tiempo, dijo, se volvió más fácil. El trabajo se volvió rutinario. Se enorgullecía de su eficiencia administrativa. No se veía a sí mismo como un asesino, sino como un administrador competente que cumplía una misión necesaria. Esta es quizás la lección más oscura que los campos nazis nos enseñan sobre la naturaleza humana. Que la crueldad rara vez necesita monstruos. Puede ser llevada a cabo por gente común, siempre que se cree el entorno adecuado, se difunda la propaganda adecuada y los mecanismos de autoridad y presión social sean lo suficientemente fuertes. Esto no es una absolución moral. Los guardias del campo tomaron decisiones. Muchos eligieron la crueldad con entusiasmo, mucho más allá de lo que exigían las órdenes. Iván Marchenko, el ucraniano conocido como Iván el Terrible en Treblinka, prolongó deliberadamente la muerte de las víctimas en las cámaras de gas por puro sadismo. Dorothea Binz en Ravensbrück azotaba y golpeaba a los prisioneros con evidente placer. No eran robots que obedecían órdenes, eran personas que tomaron decisiones morales terribles, pero la mayoría eran más grises que negros. Hombres que obedecían porque todos obedecían, que no cuestionaban porque cuestionar era peligroso, que dormían de noche porque habían aprendido a no darle demasiadas vueltas a lo que hacían durante el día. Comprender esto no es perdonarlos, es reconocer que el mal puede habitar en personas aparentemente normales, en circunstancias que permiten o fomentan su expresión. ¿Te sorprende o te inquieta la idea de que los guardias de los campos de exterminio fueran gente común? ¿Qué crees que lo hizo posible? Comparte tu opinión. Cuando un tren llegaba a un campo de exterminio como Treblinka o Sobibor, el proceso de asesinato comenzaba incluso antes de que se activaran las cámaras de gas. Empezaba con el equipaje. A los pasajeros se les instruía, o mejor dicho, se les engañaba, para que llevaran consigo solo lo que pudieran cargar. Los nazis sabían que las familias procedentes de los guetos traerían consigo sus posesiones más valiosas: dinero escondido en las suelas de los zapatos, joyas cosidas en los dobladillos de la ropa, oro dental que representaba décadas de ahorros, fotografías y documentos. Todo esto sería confiscado con una eficiencia que impresionaba por su frialdad organizativa. En la plataforma de desembarque, los guardias gritaban a la gente que dejara su equipaje. Lo recuperarían después de ducharse. En la zona de desvestirse, hombres y mujeres fueron separados y se les indicó que colocaran su ropa en perchas numeradas para facilitar su devolución tras la desinfección. Los prisioneros, exhaustos tras días de viaje sin agua ni comida, se aferraban a cualquier ilusión de normalidad. Doblaban la ropa con cuidado, guardaban los documentos en los zapatos, intentaban recordar los números de las perchas. No se devolvería nada. Todo sería catalogado y enviado a Alemania. Lo que sucedió con estas pertenencias es en sí mismo una historia económica. Las SS contaban con un departamento especializado llamado Operación Reinhardt, el mismo nombre que el programa de exterminio, dedicado exclusivamente a gestionar los bienes confiscados a las víctimas. Cada artículo tenía su destino. La ropa de buena calidad se destinaba a organizaciones de ayuda alemanas o se redistribuía entre la población étnica alemana reasentada en los territorios ocupados. La ropa dañada se convertía en trapos industriales. El calzado se reparaba y redistribuía. El cabello era un bien particularmente valioso. Cortado de los cadáveres en las cámaras de gas, se secaba, empaquetaba
y enviaba a fábricas en Alemania, donde se convertía en fieltro industrial utilizado en juntas para equipos submarinos, calcetines para tripulaciones de submarinos y cables de ignición para bombas. Cuando las tropas aliadas liberaron Auschwitz en enero de 1945, encontraron más de 7 toneladas de cabello humano ya empaquetadas para su envío en los almacenes del campo. El oro dental era el objeto de mayor valor unitario. Extraído de los cadáveres por los Sonderkommandos con alicates y martillos, el Departamento de Gestión de las SS lo fundía en barras y lo depositaba en el Reichsbank en cuentas especiales. Los informes financieros de las SS registran estas transferencias con precisión burocrática, como si fueran transacciones bancarias normales. A lo largo de la guerra, se estima que se transfirieron toneladas de oro dental al tesoro del Reich. Pero el saqueo no se limitó a los campos de exterminio. En toda la Europa ocupada, los nazis organizaron operaciones sistemáticas para confiscar las propiedades de los judíos y las poblaciones perseguidas. En los Países Bajos, se utilizó una organización llamada LIRO, Lippmann Rosenthal & Co. Liquidation Bank, para confiscar cuentas bancarias, valores, pólizas de seguro y bienes inmuebles pertenecientes a judíos holandeses. En París, se vaciaron apartamentos, se catalogó su contenido y se envió a Alemania en un programa conocido como Mobile Action, literalmente Operación Muebles. Se estima que se vaciaron 69.000 apartamentos en París y sus alrededores. Las obras de arte fueron el objetivo de una operación particularmente elaborada. El Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, un grupo de trabajo creado específicamente para el saqueo cultural, confiscó aproximadamente 600.000 obras de arte en toda la Europa ocupada. Pinturas de Rembrandt, Vermeer y Picasso, esculturas, libros raros, manuscritos medievales y muebles de época. El propio Hitler planeaba crear un supermuseo en Linz, su ciudad natal en Austria, donde reuniría lo mejor del botín cultural europeo. Tras la guerra, la restitución de estos bienes fue fragmentada y a menudo injusta. Muchas obras de arte nunca fueron devueltas. Permanecen hasta el día de hoy en museos, galerías y colecciones privadas, cuyos propietarios prefieren no investigar su procedencia. Se estima que, incluso hoy en día, entre 100.000 y 650. 000 obras de arte robadas por los nazis no han sido devueltas a sus legítimos propietarios o descendientes. El saqueo no fue una consecuencia accidental del nazismo. Fue uno de sus objetivos. La transferencia de riqueza de las poblaciones perseguidas al Estado alemán y a los ciudadanos alemanes fue un proyecto político deliberado y tuvo el efecto de crear un interés económico difuso en la continuación de la persecución. Cuantas más personas se beneficiaban del saqueo, más cómplices, al menos pasivamente, se volvían del sistema que lo hacía posible. ¿Sabías que el cabello de las víctimas se utilizaba en la industria y que las obras de arte robadas por los nazis aún no han sido identificadas? ¿Qué opinas sobre la responsabilidad de devolver estos objetos? Comenta abajo. Existe una narrativa simplista sobre el Holocausto tan injusta como falsa. La idea de que las víctimas fueron pasivas ante su destino, que fueron como ovejas al matadero. Esta imagen no solo es errónea en los hechos, sino que representa una segunda violencia contra quienes sufrieron. Ignora las circunstancias imposibles en las que operaban las personas y borra los actos de resistencia que ocurrieron en todo el sistema nazi, desde gestos individuales de preservación de la dignidad hasta revueltas armadas de una valentía casi incomprensible. Comencemos con la resistencia cotidiana, la más invisible y quizás la más universal. En campos de trabajo de toda Europa, los prisioneros saboteaban la producción de maneras difíciles de probar. Tornillos apretados demasiado flojos, piezas ensambladas con un error microscópico que solo se haría evidente más tarde. Munición con pólvora ligeramente deficiente. Estos actos eran extremadamente peligrosos. Descubrirlos podía significar una ejecución inmediata. Pero ocurrían constantemente, una resistencia susurrada, que le costó al esfuerzo bélico alemán más de lo que los nazis admitieron. En Ravensbrück,
el mayor campo de concentración femenino del Reich, prisioneras polacas sometidas a brutales experimentos médicos, llamadas conejos por sus torturadores, organizaron una red de solidaridad que salvó la vida de muchas de ellas. Cuando en febrero de 1945, las SS prepararon listas de prisioneras para ser asesinadas con el fin de eliminar a los testigos de los experimentos, las demás prisioneras del campo las ocultaron durante meses, moviéndolas de barracón en barracón, encubriéndolas durante las apelaciones y mintiendo a los guardias con una coordinación impresionante. Cuando el campo fue liberado, la mayoría de los conejos seguían vivos. En Treblinka II, el campo de exterminio que asesinó a casi 1 millón de personas en poco más de un año de funcionamiento, los Sonderkommandos, prisioneros obligados a operar la máquina de matar, pasaron meses organizando una conspiración para rebelarse. Era una tarea casi imposible. Estaban constantemente vigilados. No tenían acceso a armas. Cualquier sospecha de organización podía significar la ejecución inmediata de todo el grupo. Pero lo lograron. Jankiel Giernik, carpintero que trabajaba en el mantenimiento del campo, aprovechó su libertad de movimiento para mapear las instalaciones, identificar vulnerabilidades y transmitir información entre los conspiradores. El doctor Julian Chorasitsky, médico del campo, aprovechó su puesto para establecer redes de comunicación entre los diferentes equipos de trabajo. A lo largo de los meses, los conspiradores acumularon armas robadas o improvisadas, falsificaron llaves de la armería alemana y planearon cada detalle. El 2 de agosto de 1943 estalló la revuelta. De los aproximadamente 840 prisioneros del campo, unos 200 lograron atravesar el perímetro. La mayoría fueron recapturados y asesinados en las horas y días siguientes. Pero entre 60 y 70 lograron sobrevivir hasta el final de la guerra. Entre ellos Wernick, Willenberg, Rachman y Glassar, cuyos testimonios se convirtieron en la principal fuente histórica sobre las operaciones del campo. La revuelta también destruyó partes importantes de la infraestructura del campo, acelerando su cierre definitivo. En Sobibor, otro campo de exterminio de la Operación Reinhard, se produjo una revuelta similar en octubre de 1943, liderada en parte por prisioneros de guerra soviéticos que llegaron al campo con entrenamiento militar. El plan era audaz: atraer a oficiales de las SS a reuniones individuales con diferentes equipos de trabajo y asesinarlos silenciosamente con herramientas, uno por uno, antes de que los demás se dieran cuenta. Funcionó parcialmente. En 40 minutos, 11 oficiales de las SS fueron asesinados. Más de 300 prisioneros escaparon. Unos 50 sobrevivieron a la guerra. El campo de concentración de Sobibor nunca volvió a abrirse tras el levantamiento. Los nazis lo demolieron, intentando borrar todo rastro, tal como hicieron con Treblinka tras el levantamiento de agosto. También hubo resistencia más allá de los campos, en las calles y los bosques de la Europa ocupada. En los guetos, donde comunidades enteras se vieron obligadas a vivir en condiciones de hacinamiento y hambre antes de ser deportadas, algunos lograron organizar la resistencia armada. El más conocido es el levantamiento del gueto de Varsovia en abril de 1943, cuando unos 700 jóvenes judíos con armas rudimentarias resistieron durante casi 4 semanas contra una fuerza alemana mucho mayor y mejor equipada. Los líderes sabían que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Lucharon de todos modos, no para ganar, sino para elegir cómo morir. Morir como combatientes, no como víctimas pasivas. Marek Edelman, uno de los pocos comandantes supervivientes del levantamiento, declaró décadas después en una entrevista: «Solo queríamos elegir cómo morir. No queríamos que nos asesinaran el día y la hora que los alemanes eligieran. Preferíamos que nos mataran con las armas en la mano». Los levantamientos de Treblinka y Sobibor son poco conocidos fuera del ámbito del estudio del Holocausto. ¿Qué te impactó más de estas historias de resistencia? Deja tu opinión en los comentarios. En enero de 1945, el avance del Ejército Rojo Soviético a través de Polonia era imparable.
Las tropas del general Konev avanzaban hacia el complejo de Auschwitz-Birkenau y las SS sabían que les quedaban días, quizás horas, antes de llegar a los campos. La orden que llegó desde Berlín fue clara. Los campos debían ser evacuados, las instalaciones destruidas y los prisioneros, decenas de miles de personas en un estado de extrema debilidad tras años de inanición y trabajos forzados, debían ser llevados a campos en la campiña alemana. A pie, en pleno invierno polaco, con temperaturas que alcanzan los 20 grados Celsius. Las llamadas marchas de la muerte son uno de los capítulos más brutales del sistema de campos de concentración nazi, y quizás el menos conocido por el público en general, que asocia la liberación de los campos con imágenes de soldados abriendo puertas y prisioneros esperando. La realidad, para la mayoría, fue mucho más cruel. Desde Auschwitz, aproximadamente 56.000 prisioneros fueron obligados a marchar hacia el oeste en condiciones devastadoras. Quienes no pudieron seguir el ritmo fueron fusilados en el acto y abandonados a la orilla del camino. Las marchas duraron semanas. La comida era prácticamente inexistente, a veces nada, a veces un puñado de nieve que los prisioneros recogían durante la marcha. El frío era mortal. Los prisioneros vestían ropa de verano o harapos, muchos sin calzado adecuado. Morían de hipotermia durante la noche. Sus cuerpos congelados eran encontrados por la población civil que atravesaba. Primo Levi, quien estaba enfermo de escarlatina en la enfermería de Auschwitz cuando comenzó la marcha, fue uno de los pocos que se quedaron, e irónicamente, esto le salvó la vida. Describió lo que encontró después de la marcha. Los que marcharon eran los más fuertes, y murieron. Nosotros, los enfermos, los que no podíamos caminar, nos quedamos, y sobrevivimos. Cuando el Ejército Rojo llegó a Auschwitz el 27 de enero de 1945, encontró a unos 7,0 prisioneros, aquellos que permanecieron allí porque se consideraba que estaban demasiado débiles para marchar, irónicamente, los que estaban más cerca de la muerte. Y sin embargo, muchos seguían con vida. Los soldados soviéticos también encontraron los almacenes intactos del campo, 7 toneladas de cabello humano empaquetado, 43.000 pares de zapatos, 348.000 conjuntos de ropa de hombre y 836.000 conjuntos de ropa de mujer. La evidencia silenciosa de 1 millón de asesinatos. El 27 de enero es ahora el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, establecido por la ONU en 2005. Pero la liberación, cuando finalmente llegó, rara vez significó el fin del sufrimiento. Los campos de concentración de la campiña alemana, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Mauthausen, se encontraban en condiciones apocalípticas cuando las tropas estadounidenses y británicas llegaron en la primavera de 1945. El hacinamiento causado por las evacuaciones de los campos del este los había convertido en focos mortales de tifus, disentería y desnutrición extrema. Bergen-Belsen fue liberado por las tropas británicas el 15 de abril de 1945. Lo que encontraron los soldados los afectó de una forma que muchos jamás superaron. Más de 13.000 cadáveres sin enterrar. Aproximadamente 60.000 prisioneros seguían vivos, pero la mayoría en estado terminal. En las semanas posteriores a la liberación, otros 13,000 murieron. Sus cuerpos estaban demasiado dañados para recuperarse, incluso con atención médica. El reportero de la BBC, Richard Dimbleby, fue uno de los primeros periodistas en entrar en Bergen-Belsen. Su transmisión en directo fue tan perturbadora que los ejecutivos de la BBC se mostraron reacios a emitirla, dudando de su autenticidad. Dimbleby insistió, afirmando que informaría de lo que había visto incluso si la BBC no lo transmitía. Describió lo que vio con palabras que aún hoy producen escalofríos. Era el olor, lo primero que notabas, incluso antes de verlo. Un olor que no existe en ningún otro lugar. Para los sobrevivientes, la liberación fue un momento extraño y complejo, muy alejado de la celebración que imaginamos. Muchos estaban demasiado débiles para comprender lo que estaba sucediendo.
Muchos sabían que sus familiares habían muerto. Muchos tenían miedo de los uniformes, de cualquier uniforme. Muchos simplemente no podían creer que fuera real. Selma van de Perre, una sobreviviente holandesa de Ravensbrück, recordó: «Cuando vi a los soldados, mi instinto fue esconderme. Tardé días en comprender que era cierto, que nadie me iba a golpear ni a matar. Las marchas de la muerte son menos conocidas que los propios campos de concentración». ¿Te impactó esta parte de la historia? ¿Qué sentiste al leer sobre los soldados que liberaron los campos? Comenta abajo. En noviembre de 1945, 6 meses después del fin de la guerra en Europa, comenzó un juicio sin precedentes en Nuremberg, Alemania. 24 de los principales líderes del Tercer Reich, aquellos que sobrevivieron, fueron capturados y no pudieron escapar. Se sentaron en el banquillo de los acusados ante un tribunal compuesto por jueces de los 4 países aliados: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Fue la primera vez en la historia que líderes de un Estado soberano fueron juzgados por crímenes contra la humanidad, una categoría legal que tuvo que crearse específicamente para explicar los actos del nazismo, ya que ningún código legal existente era capaz de definir lo sucedido. Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel. Los nombres de los acusados fueron los que protagonizaron los titulares de la guerra. 12 fueron condenados a muerte. 7 recibieron penas de prisión. 3 fueron absueltos. Los juicios de Nuremberg marcaron un hito en la historia del derecho internacional. Establecieron el principio de que obedecer órdenes superiores no es suficiente defensa para los crímenes de guerra. Sentaron las bases de lo que posteriormente se convertiría en la Corte Penal Internacional. Y produjeron un archivo histórico extraordinario: cientos de documentos alemanes incautados, testimonios de sobrevivientes y perpetradores, y registros fotográficos y fílmicos. Pero Nuremberg también tuvo sus limitaciones. Los 24 acusados representaban una pequeña fracción del universo de personas que participaron en los crímenes nazis. Se estima que entre 200.000 y 500.000 personas desempeñaron un papel directo en el sistema de campos de concentración, ejecuciones masivas y otras atrocidades. La gran mayoría nunca fue llevada a juicio. Los juicios de Nuremberg posteriores, llevados a cabo exclusivamente por estadounidenses entre 1946 y 1949, fueron más exhaustivos. Incluyeron médicos que realizaron experimentos con seres humanos, jueces que aplicaron leyes raciales y ejecutivos de empresas como IG Farben y Krupp que utilizaron mano de obra esclava. Pero incluso entonces, las sentencias fueron sorprendentemente leves. Los ejecutivos de IG Farben recibieron condenas de entre 1 y 8 años de prisión, y la mayoría fueron liberados en menos de la mitad de ese tiempo, muchos de ellos retornando a puestos destacados en el mundo empresarial alemán. En Alemania Occidental, durante la década de 1950, existía una enorme presión política y social para pasar página. La reconstrucción del país requirió que antiguos nazis con habilidades técnicas y administrativas volvieran al trabajo. Los jueces que habían aplicado leyes raciales volvieron a sus puestos. Los médicos que habían participado en experimentos volvieron a ejercer la medicina. Los policías que habían participado en ejecuciones masivas regresaron a las fuerzas de seguridad. Simon Wiesenthal, el arquitecto superviviente del Lviv que mencionamos antes, dedicó su vida a evitar que esta impunidad se volviera total. Inicialmente, trabajando en condiciones mínimas, una oficina improvisada en Linz, Austria, con escasos recursos y sin apoyo gubernamental, documentó casos, rastreó a fugitivos y presionó a los gobiernos para que actuaran. Contribuyó a la captura de Adolf Eichmann, uno de los artífices de la Solución Final, arrestado en Buenos Aires por el Mossad israelí en 1960 y llevado a Jerusalén para ser juzgado. El juicio de Eichmann en 1961 se retransmitió en todo el mundo y dio a conocer el Holocausto a una nueva generación. Franz Stangl, el comandante de Treblinka que lideró su caballería blanca,
Mientras casi 1 millón de personas eran asesinadas bajo su mando, huyó a Brasil con documentos falsos obtenidos con la ayuda de redes de la Iglesia Católica. Vivió en São Paulo durante años trabajando en la fábrica local de Volkswagen. Wiesenthal lo localizó. Stangl fue extraditado a Alemania en 1967, 24 años después de sus crímenes, y condenado a cadena perpetua. Murió en prisión en 1971. Kurt Franz, subcomandante de Treblinka, apodado Lalka, fue condenado a cadena perpetua en Alemania en 1965. Sin embargo, fue liberado en 1993 por motivos de salud. Tenía 79 años y falleció en libertad en 1998. Conservaba un álbum de fotos del campo que fue encontrado por la policía. La portada decía «Los años dorados». Estos casos revelan las profundas contradicciones del proceso judicial de posguerra. Hubo juicios, hubo condenas, pero también hubo una impunidad generalizada, facilitada por redes que ayudaban a fugitivos, por la presión política de la Guerra Fría y por la reticencia de muchos gobiernos a afrontar un pasado que también implicaba a sus propias instituciones. La justicia fue real, pero incompleta, y este legado de incompletitud moldeó profundamente la forma en que Alemania, Europa y el mundo procesaron el Holocausto en las décadas posteriores. Los autores menores rara vez fueron procesados. ¿Cómo evalúa la justicia de posguerra? ¿Se podrían haber hecho las cosas de otra manera? Deje su opinión en los comentarios. En 2019, una encuesta a jóvenes estadounidenses de entre 18 y 39 años reveló que el 41% desconocía que era Auschwitz. Un tercio no pudo nombrar ningún campo de concentración, y el 22% afirmó no haber oído hablar nunca del Holocausto. La encuesta, realizada por la Fundación Casimir, en colaboración con la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania, causó consternación en todo el mundo. Al mismo tiempo, el número de sobrevivientes vivos que pueden dar testimonio personal disminuye cada año. En 2023, se estimó que quedaban menos de 250.000 sobrevivientes del Holocausto en todo el mundo, la mayoría mayores de 85 años. La generación que vivió en los campos, que llevó los números tatuados en sus brazos, que lloró los nombres de los caídos, está llegando al final de su vida. En pocos años, ya no habrá testimonios directos, solo quedará la historia. Esta transición, del testimonio vivo a la historia documentada, es uno de los grandes desafíos del siglo XXI en relación con el Holocausto. ¿Cómo mantenemos viva la memoria cuando quienes la llevan en carne propia ya no están entre nosotros? ¿Cómo transmitimos a las generaciones futuras no solo los hechos, sino también la carga emocional, la presencia humana tras las cifras? Las respuestas se están construyendo de diversas maneras. La Fundación Shoah de la USC, creada por el cineasta Steven Spielberg tras el rodaje de La lista de Schindler en 1993, grabó más de 55,000 testimonios en vídeo de supervivientes del Holocausto, que posteriormente amplió para incluir a supervivientes de otros genocidios. Estos testimonios ahora son accesibles digitalmente para investigadores y educadores de todo el mundo. En Israel, Yad Vashem, el Monumento y Museo Nacional del Holocausto en Jerusalén, recopila los nombres y las historias de más de 4,8 millones de víctimas identificadas. Su proyecto Cada persona tiene un nombre trabaja para identificar a cada una de las 6 millones de víctimas judías. El trabajo continúa. Aún quedan casi 1 millón de nombres por recuperar. En Alemania, la confrontación con el pasado ha adoptado formas que se han estudiado como modelos de memoria colectiva. No hay ciudad alemana sin monumentos a las víctimas del nazismo. El Memorial del Holocausto de Berlín, un conjunto de 2.711 estelas de hormigón en el centro de la ciudad, a tiro de piedra de la Puerta de Brandeburgo, es hoy uno de los lugares más visitados de la capital alemana. En las escuelas, el Holocausto es una asignatura obligatoria desde la primaria. La negación del Holocausto es un delito castigado con hasta 5 años de prisión. Pero la memoria no se trata solo de instituciones y monumentos.
Se trata de decisiones individuales cotidianas. Se trata del profesor que incluye el testimonio de un sobreviviente en una clase de historia. Se trata de la familia que visita un monumento conmemorativo. Se trata del joven que ve un documental y luego investiga para aprender más. Se trata de este video y de ti, que has llegado hasta aquí. ¿Por qué importa esto hoy? Porque el Holocausto no surgió de la nada. No fue una explosión de violencia irracional que apareció repentinamente y luego desapareció. Fue el producto de un proceso, de exclusión gradual, de deshumanización sistemática, del silencio de quienes sabían, de la complicidad de quienes se beneficiaron, de la obediencia de quienes simplemente obedecieron. Cada uno de estos pasos tiene equivalentes reconocibles en otras épocas y lugares. Ruanda, 1994. En 100 días, aproximadamente 800. 000 tutsis fueron asesinados por extremistas hutus, mientras el mundo observaba y los líderes occidentales debatían si podía calificarse de genocidio para eludir la obligación de actuar. La emisora de radio utilizada para incitar al odio y coordinar los asesinatos empleó la misma lógica deshumanizante que la propaganda nazi. Llamó a los tutsis cucarachas, criaturas inferiores que debían ser exterminadas. Camboya, 1975-1979. Los Jemeres Rojos de Pol Pot asesinaron entre 1,5 y 2 millones de personas, aproximadamente una cuarta parte de la población camboyana, en un proyecto de utopía agraria que eliminó a intelectuales, minorías étnicas y a cualquiera considerado un enemigo de clase. Bosnia, 1992-1995. En el corazón de Europa, décadas después de Nuremberg, 8.000 hombres y niños musulmanes fueron asesinados en Srebrenica por fuerzas serbo-bosnias, mientras soldados de la ONU observaban sin intervenir. Estos crímenes no son una repetición del nazismo. Tienen su propia lógica, sus propios contextos, sus propias especificidades, pero comparten elementos que el estudio del Holocausto nos enseña a reconocer. La deshumanización de las víctimas mediante el lenguaje y la propaganda, la gradual trivialización de la violencia, la complicidad de las instituciones, el silencio de quienes sabían pero preferían no ver. Recordar Treblinka, Auschwitz, Ravensbrück, Mauthausen y todos los demás campos no es solo un deber de respeto hacia los muertos. Es un ejercicio de vigilancia. Es aprender a reconocer los primeros pasos de procesos que, si no se interrumpen a tiempo, pueden conducir a horrores que luego nos avergonzarán ante la historia. Gerda Weissmann-Klein, una sobreviviente de Auschwitz que perdió a toda su familia y participó en las marchas de la muerte durante más de 3 meses en el invierno de 1945, declaró en una entrevista unos años antes de su muerte, en 2022, «Sobreviví para contarlo, pero no basta con contarlo. Quienes escuchan deben decidir que nunca permanecerán en silencio ante la injusticia, ni pequeña ni grande. El silencio siempre ha sido el mejor aliado de los asesinos». Tenía razón. La memoria no se trata solo de mirar atrás, es una elección sobre cómo vivir el presente. Hemos llegado al final de esta serie. ¿Qué aprendiste que no sabías antes? ¿Qué tema te impactó más profundamente? Comparte este video. La memoria de las víctimas depende de nosotros para mantenerla viva. Acabas de aprender cómo los campos nazis funcionaban como una máquina económica impulsada por la sangre y el sufrimiento humano. Pero hay una pieza central de esta historia que aún no se ha contado por completo. Lo que ocurrió dentro de las cámaras de gas de Treblinka, el mecanismo final de todo este sistema. El vídeo que se reproduce actualmente en pantalla profundiza precisamente en esto. Dentro de las cámaras de gas nazis más mortíferas de Treblinka muestra, con detalles históricos y testimonios de sobrevivientes, lo que se escondía tras esas puertas de hierro. No dejes esta historia sin terminar. Haz clic ahora.